A lo largo de la historia de los viajes en barco, se ha producido una gran cantidad de desapariciones de navíos. Después de todo, el mar es un lugar traicionero y aterrador que alberga innumerables misterios. Sin embargo, algo aún más misterioso es el hecho de que, de vez en cuando, aparecen barcos navegando sin rumbo y sin ningún rastro de tripulación a bordo. Aparentemente, no se aprecia ningún tipo de problema. El barco aparece completamente intacto, pero su tripulación parece haberse evaporado en el aire, dejando atrás un sinfín de preguntas y quebraderos de cabeza. Este es el misterioso mundo de los barcos fantasma, y hoy te presentaremos algunos de los más interesantes. ¿Estás preparado? Estos son 5 tripulaciones de barcos que desaparecieron misteriosamente. Número 5. El Seabird. Uno de los primeros relatos que habla acerca de un barco fantasma abandonado es el del velero mercader Seabird. En 1750, el barco partió de Honduras rumbo a casa bajo la capitanía del capitán John Durham. Al parecer, la nave estaba a punto de llegar a su destino, cuando la misma mañana en la que debería haber llegado, se le avistó navegando a la deriva lejos de la costa de Rhode Island, antes de encallar en Easton Beach. Algo extraño estaba ocurriendo, puesto que no había ningún motivo aparente para que el barco hiciera eso. Se encontraba a poca distancia de tierra, las condiciones climáticas eran estupendas, el barco se encontraba en perfectas condiciones y, además, estaba a las puertas de llegar a casa. Cuando se consiguió subir a bordo del Seabird, el perro y el gato de la tripulación eran los únicos que yacían en él. Además, ambos parecían estar bien alimentados y cuidados, pero no había ni rastro del resto de la tripulación. Posteriormente, surgirían pistas nuevas aún más perturbadoras. Había signos aparentes de que esas personas habían estado recientemente allí. El desayuno preparado encima de la mesa, café hirviendo en una cafetera, e incluso se podía apreciar cierto olor a tabaco en el ambiente. Dentro del camarote del capitán se encontró un alijo de monedas que yacían intactas al aire libre, al igual que la mercancía que transportaba el propio velero mercader. Sea lo que le ocurrió a la tripulación, debió haberse esfumado en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué les ocurrió realmente? Apenas hubo respuestas para esa pregunta, y casi todas son muy poco convincentes. El capitán de otro barco testificó que, 2 horas antes de que el Seabird apareciera totalmente vacío, se había cruzado con dicho barco. Además, saludó en la distancia al capitán Durham, quien se encontraba en la cubierta del barco y no mostraba ningún signo de preocupación o problema. Las únicas pistas importantes que se hallaron fueron, en primer lugar, que el bote de remos del Seabird había desaparecido, y en segundo lugar, una nota escrita en el cuaderno de bitácora del capitán, en la que se podía leer Branton Reef avistado, una zona ubicada no muy lejos de Newport. A día de hoy, esa desaparición continúa siendo todo un misterio, y jamás se llegó a encontrar el bote de remos que faltaba a bordo del Seabird. Número 4. The Resolven. Otro de los primeros relatos sobre barcos fantasmas y tan escalofriante como el del Seabird es el del velero galés The Resolven, quien se encontraba realizando un viaje entre Canadá y Gales y estaba capitaneado por el marinero John James. En agosto de 1884, la embarcación de la Marina Real HMS Mallard se encontraba patrullando lejos de la bahía de Trinity, Newfoundland, Canadá, cuando avistó al Resolven completamente a la deriva. Todos los intentos por llamar la atención del barco fueron inútiles, por lo que se decidió subir a bordo del mismo y comprobar de primera mano qué estaba ocurriendo. Al igual que ocurrió con el Seabird, no hubo rastro de la tripulación a bordo de la embarcación, pero sí signos de actividad reciente. En este caso, las mesas de la galería estaban repletas de comida caliente y bebida, pero tampoco había signos de daños aparentes ni de lucha o enfrentamientos. Todos los compartimentos y camarotes estaban completamente vacíos, como si nunca hubiera habido nadie allí. Lo único que se echó en falta fue un bote salvavidas y algo de dinero, pero nada más. Nunca se llegó a encontrar a la tripulación y muchos apodaron al Resolven como el Mary Celeste galés. Número 3. El J.C. Cousins. Un año antes del caso del Resolven, en 1883, se produjo otro misterioso incidente, el de la goleta de lujo J.C. Cousins. Se trataba de un barco gigantesco encargado de guiar barcos por los alrededores de los peligrosos bancos de arena del río Columbia. El barco salió a fondear en Peacock's Pit, cerca de la entrada del río, donde esperarían para ayudar a cualquier barco que lo necesite.
Todo parecía ir a la perfección, hasta que entrada la tarde, un remolcador conocido como Mary Taylor avistó al J.C. Cousins maniobrando de forma extraña. Al parecer, el barco se encontraba en movimiento, pero no había ningún barco cerca al que socorrer. Lo más extraño de todo fue que, en lugar de navegar hacia aguas más tranquilas, la embarcación se dirigía directamente hacia una zona potencialmente peligrosa. No tenía sentido. El J.C. Cousins entró en una especie de bucle incansable hasta la mañana siguiente. Iba y venía de un lado a otro de forma continua. El comportamiento tan extraño de la embarcación hizo que la gente permaneciera expectante desde la costa, hasta que finalmente encalló en un banco de arena, al igual que una bestia exhausta. Una vez más, el barco se encontraba totalmente vacío. Faltaban los botes salvavidas y documentación, lo que sugirió que, probablemente, la tripulación había dejado el barco de forma intencionada. Pero nadie fue realmente testigo de eso, ya que desde la orilla podía verse perfectamente al J.C. Cousins. Algunos cuentan que, por alguna razón, se había producido un motín. Otros aseguraron que la tripulación había huido para librarse de algún que otro problema financiero o que había sido secuestrada. Sin embargo, surgió la teoría de que posiblemente habían sido atacados por un monstruo marino o que incluso habían sido víctimas de un verdadero barco fantasma que aseguran merodeaba por la zona. A día de hoy, se desconoce qué ocurrió con los miembros de la tripulación del J.C. Cousins, por qué y cuándo se marcharon. Número 2. The Carroll A. Deering. El Carroll A. Deering era una goleta comercial de 5 mástiles que, el 8 de septiembre de 1920, partió de Norfolk, Virginia, para entregar un cargamento de carbón en Río de Janeiro. La carga se entregó en la fecha prevista, por lo que la tripulación permaneció en Río un par de días más antes de partir hacia Barbados para recoger provisiones. Todo iba a la perfección, hasta que las cosas dieron un giro inesperado. Durante la escala del Carroll A. Deering en Barbados, se hizo evidente que había cierto roce entre algunos miembros de la tripulación y el capitán del barco. Al parecer, este era un líder bastante incompetente y, según el primer oficial de la embarcación, fue amenazado de muerte en varias ocasiones. Semanas después de partir de Barbados, el capitán de otro barco conocido como Cape Lookout Lightship informó que la tripulación del Carroll A. Deering había estado actuando de forma extraña por la cubierta del barco, y 2 días después se encontró a la deriva frente a la costa de Cape Hatteras, Carolina del Norte. La guardia costera informó de que estaba completamente vacío, añadiendo que todos los botes salvavidas, el equipo de navegación y las pertenencias de la tripulación también habían desaparecido. Se descubrieron 3 tipos de huellas diferentes en el camarote del capitán, por lo que todo apunta a que, posiblemente, se tratase de un motín. Además, la carta de navegación del capitán presentaba algunas notas escritas con una caligrafía totalmente diferente, lo que apoya aún más esta teoría. Sin embargo, otros aseguran que la tripulación fue víctima de piratas, contrabandistas, terroristas o incluso de abducciones alienígenas, ya que el barco desapareció en la misma región en la que se encuentra el Triángulo de las Bermudas. Número 1. The Cast II. No todos los barcos fantasmas son tan antiguos. Uno de los incidentes más recientes tuvo lugar el 20 de abril del 2007, y su protagonista fue un catamarán de casi 10 metros, identificado como Cast II. Dicha embarcación fue encontrada navegando a la deriva y con el motor aún en funcionamiento lejos de la costa de Australia, cerca de la Gran Barrera de Coral. Las investigaciones realizadas revelaron que el Cast II se dirigía a Townsville, Australia, y que a bordo viajaban 3 personas: Derek Batten, Peter Tonstead y James Tonstead. Al parecer, estos 3 amigos habían decidido hacer un viaje juntos por la costa norte de Australia, pero nunca llegaron a su destino. Un video del día 15 de abril a bordo del barco mostró que estas personas simplemente se lo estaban pasando bien y que no había ningún tipo de problema. La única posible pista que podría explicar lo que realmente ocurrió es que, teniendo en cuenta aquella grabación, el mar estaba bastante agitado aquel día. La teoría oficial sugiere que, por alguna razón, la tripulación del Cast II había sido arrastrada de la cubierta del barco por alguna ráfaga de viento o alguna ola, explicando así que todas sus pertenencias, chalecos y botes salvavidas permanecieran intactos en el interior de la embarcación. A pesar del increíble esfuerzo de los equipos de rescate, tanto marítimos como aéreos, nunca se encontró el cuerpo de estos 3 australianos, quienes, tristemente, pasarían a formar parte de otro de los grandes misterios sin resolver del océano.
Nadie sabe lo que realmente le ocurrió a los miembros de estas tripulaciones. ¿Crees que algún monstruo marino les atacó o existe alguna explicación más racional? El mar es un vasto reino repleto de innumerables rincones por explorar y quizás, antes de adentrarte en él, te gustaría conocer algunas de las teorías de la conspiración oceánica más famosas de la historia. Si es así, no te pierdas nuestro siguiente video.